Ser podcast. O sea, es que es fuerte, ¿no? Porque uno recuerda siempre cuando le vienen las ideas y dónde está. Y yo estaba escribiendo Verano y murió mi abuelo. Entonces yo estaba viviendo en Londres en ese momento y me llamaron y cogí un avión a las horas de saberlo. Y claro, al llegar ahí, ¿no? O sea, como, cuando alguien muere en la familia, por más ley de vida que sea, ¿no? De repente es como que te hace reflexionar mucho y en ese caso para mí fue como poner en valor su legado, ¿no? Lo que dejaba y pensar por primera vez que estos árboles que estaban ahí, ¿qué pasaría si no estuvieran, ¿no? O sea, mis tíos siguen cultivando, heredaron la tierra y siguen cultivando melocotones y espero que mi primo también lo siga haciendo, ¿no? Pero aunque no se acabe en el caso de mi familia, sí que me hizo pensar la muerte de mi abuelo, qué pasaría si se acabara, ¿no? El cine en la SER con Pepa Blanes. Alcarràs, una historia oral de la obra maestra de Carla Simón. Yo no canto per la veu, ni tampoc per la seguida. Nos gusta decir que Alcarràs es una pequeña revolución, una película milagro para el cine español y una esperanza para mostrar que otra manera de hacer las cosas es posible. Una película especial que tenía todos los riesgos posibles y que sufrió como muchas otras, pero que ha tenido un final feliz. En este episodio vamos a reconstruir el proceso de creación de la obra de Carla Simón de la mano de la propia directora y de varios miembros de su equipo. Yo creo que hay como un momento ahí muy clave que tanto María Zamora como yo recordamos, que fue una charla en San Sebastián. Ya en la promoción de Steve. María Zamora es una de las productoras de la película y gran valedora de Carla Simón. Empezamos Carla y yo a hablar de cuál sería su siguiente proyecto. Empezamos a hablar de Alcarràs y empezamos a desarrollarlo. Y en medio del desarrollo de Alcarràs, que fue largo, la escritura fue compleja, colaboramos en otros dos proyectos. Y bueno, pues dándole vueltas decidimos que creíamos que como segunda película Alcarràs tenía más sentido. Una película que surgió de la valentía y del miedo. Es una película compleja por su coralidad narrativa, por el hecho de que yo siempre tuve esa idea de hacerlo con actores naturales de la zona. Pero sí que nos apetecía como esa idea de vamos a intentar hacer la película que no sabemos hacer, la que tenemos que aprender y también la de que de alguna manera era distinta a Verano y no se podía comparar, ¿no? Porque yo en ese momento estaba como muy asustada de después de Verano, ¿no? Todo el mundo dirá, Verano era mejor, haga lo que hagan, ¿no? Entonces por ahí tiramos. Y que se ha enfrentado a todos los contratiempos. La película solo se podía rodar en verano durante la recogida de la cosecha de melocotones y la pandemia interfirió en los planes de producción y rodaje. Que después de tener que retrasar un año entero el rodaje por la pandemia... Tuvimos hasta marzo, que es cuando saltó la pandemia, y luego, aunque durante la pandemia se paró el proceso físico de casting... Alcarràs es más que una película sobre la tierra y la agricultura. Trasciende lo que cuenta porque se ha confeccionado desde la misma tierra. Lo que tiene esta película que es bastante real, ¿eh? Esto pasa cada día, todos los años, en verano. Jordi Pujol Dolcet interpreta a Quimet. A ver, hay cosas que son película, ¿no? Pero que hay mucha cosa que es el día a día de un agricultor, ¿eh? Más o menos exagerado, ¿no? Pero sí, bastante real, ¿eh? Quimet se me acercó y me dijo, tengo que decirte que estoy orgulloso de haber participado en la peli, ¿no? Porque él no lo veía claro al principio, ¿no? O sea, decía, le daba miedo como que de repente no lo retratáramos bien, que hubiera algo de burla también, que es algo que tenía mucha gente de ahí, tenía como ese miedo, ¿no? Y de repente para mí que me dijera eso fue como, bueno, pues sí, ¿no? Si un agricultor lo siente suyo, se siente identificado y representado en la peli, yo ya estoy tranquila. Cultivada con cuidado, sembrando cada uno de sus elementos, con tiempo, el bien más preciado en el cine, gracias sobre todo a un presupuesto poco habitual en nuestro cine español. Sí, y yo creo que esta hace una diferencia muy grande, ¿no? O sea, yo siento cómo rodamos Verano y cómo rodamos Alcarràs no tiene nada que ver a nivel de como directora de las renuncias que tienes que hacer por presupuesto,
¿no? O sea, como realmente el hecho de que sea una coproducción, de tener un presupuesto más alto del que estamos acostumbrados aquí, que al final, muy a mi pesar, estamos muy acostumbrados a trabajar muy precariamente en ese tipo de cine, ¿no? Y hacer muchas renuncias porque no puede ser todo lo que tú quisieras por falta de dinero. Entonces, con Alcarràs ha sido, bueno, una sensación de que evidentemente a veces no puede ser lo que tú quieres por falta de dinero, pero casi sí lo era, ¿no? Y trabajó todo el equipo en esa dirección y hubo una cosa para mí muy importante que fue el tiempo. Podando las malas hierbas y logrando una cosecha histórica para el cine español, un Oso de Oro en el Festival de Berlín. El caso es que lo que es el momento del oso en concreto fue pues especialmente emotivo porque sabíamos que teníamos un premio, pero no te dicen qué premio tienes. Entonces, ellos antes de decir el premio en la peli hacen como un pequeño resumen de por qué dan el premio, ¿no? For its extraordinary performances, from the child actors to the actors in their 80s. Que para mí podía ser tranquilamente la nuestra, ¿no? Tal y como la definieron. Y en vez de decir mi nombre del premio a mejor dirección, mi nombre que yo era, bueno, pensé, pues estaría genial, ¿no? Yo feliz. Dijeron el de Claire Denis, que para mí es Dios, básicamente. Entonces, claro, ¿no? tú estás ahí en la gala viendo pasar los premios y dices, ostras, que ya solo quedan los gordos. Entonces, claro, solo quedaba uno. Es el penúltimo y no es el tuyo. Y entonces dices, Dios, hemos ganado un Oso de Oro. The 2022 Berlinale Golden Bear goes to the movie Alcarràs. Oh my God, it's so shiny. ¿Cómo viviste todo ese momento? Porque claro, tú apareciste tranquila, hablando en inglés, haciendo un discurso como muy articulado. Bueno, tranquila, no sé si es la palabra, pero... Estábamos todos gritando en casa y Carla Simón, una contención. Sí, a ver, no, o sea, fue muy fuerte, fue muy loco. O sea, en ese momento... subes y ya está, ¿no? O sea, es como, no lo puedes pensar mucho y para mí hubo algo de déjà vu porque estaba sentada casi en el mismo sitio donde estaba sentada cuando ganamos el premio Ópera Prima para verano y fue muy fuerte porque, claro, aquel premio fue el primero que dijeron de toda la ceremonia y esta vez nos tocó el último, ¿no? Entonces fue como, claro, lo viví muy distinto, o sea, ahí sí subí nerviosa. I want to thank my family because they grow peaches in Alcarràs and I think that without them and my closeness to this world, I wouldn't have been able to tell this story. Si el sol fos jornaler, no matinaria tant. Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam. Una familia de agricultores se enfrenta al último verano cultivando la tierra, su plantación de melocotones en Alcarràs, un pueblo de Lleida que aparece señalizado en la autovía que une Barcelona y Madrid. Unas tierras que desde la Guerra Civil son suyas, pero ya no. Un contracte firmat de les terres? De contracte firmat, no n'hi ha cap. Que us deixo. El Pinyol Vell, jo ho tenia fet de paraula, igual que el seu pare i el meu pare. Un mundo nuevo se abre, una nueva manera de trabajar la tierra y producir nuestra agricultura. Eso genera tensiones, dudas, miedos en cada uno de los miembros de esta familia, desde el abuelo a los nietos. El proceso de escritura. Escribir Alcarràs fue muy entretenido, fue divertido por un lado, escribir a cuatro manos es mucho más divertido que cuando escribes solo, pero también fue muy duro por el tipo de película que estábamos escribiendo. Arnau Vilaró, guionista. Acostumbrábamos a estar juntos, que raramente trabajamos a distancia. Nos iba muy bien estar juntos para discutir y para tocar el material, ¿no? Para mirar y cambiar los post-its de un lado a otro. De hecho, trajimos durante 2 años 2 pizarras con post-its entre Barcelona, París, Lleida, ¿no? Que fueron los lugares en los que más estuvimos escribiendo.
Sí, es así. O sea, de hecho, lo de estar en Lleida fue bonito porque estuvimos 2 veranos enteros en la masía de mis tíos, donde ellos cosechan, y es una masía que ellos no viven ahí, pero trabajan ahí, ¿no? Entonces, a las 6 de la mañana ya empezaba el tractor, tal, ¿no? Pero a nosotros nos iba muy bien estar ahí porque, pues, nos cansábamos, pues íbamos a ver a mis tíos un ratito a la cosecha, hablábamos con ellos, y luego pasaban cosas ahí que luego están en la peli. O sea, mi primo que ayudaba a su padre, un día de repente oímos no, mierda, tal, y salimos y le había caído un palot, y todos los melocotones estaban por el suelo, ¿no? Y eso es algo que luego integramos en la historia. Otro día nos encontramos a un conejo muerto dentro de la piscina, que es otra cosa que está por ahí en la película, ¿no? O sea, como que había muchas cosas el hecho de estar in situ escribiendo, aparte de la tranquilidad que te da este sitio, porque tiene una piscina, o sea, estábamos ahí, nos cocinábamos, ¿no? Dormíamos en silencio, guay, pues trabajábamos a gusto, además surgían cosas, ¿no? Y el hecho de estar tan en contacto con mis tíos, con la gente de ahí, eso fue una parte muy bonita. Luego lo de París que decía Arnau es porque hice una residencia del Festival de Cannes que te ponen en un piso, entonces eso también fue bueno como para concentrarse mucho. Y luego estaba pues un poco buscar la fórmula de la coralidad. Sí, eso fue complejo, porque claro, hay muchas películas corales y cada una tiene como su coralidad distinta, ¿no? Y nos intentamos inspirar en distintos directores que nos gustaban, pero yo creo que bueno, a mí me gusta reivindicar una película que fue muy importante en ese sentido, que se llama El árbol de los zuecos, de Hermano Olmi. E Bettina, che andiamo a vedere i nostri pomidori. 7, 2, 3, 4. Guarda come è bello. Porque es una película, bueno, muy larga, dura como 3 horas, pero preciosa, sobre agricultores y sobre 4 familias que comparten un mismo espacio y cultivan la tierra. Y bueno, es larga también porque tiene estaciones, tal, pero es muy coral, y lo que funciona para mí muy bien de esta peli es que estamos un ratito con cada familia, ¿no? Y eso es muy bonito porque te da tiempo a empatizar con esos personajes, y esa idea como de bloque y casi de relevo de personajes, ¿no? Que uno nos lleve a otro, y luego de tener momentitos colectivos, fue un poco como una cosa que sacamos de esta película y que luego evidentemente adaptamos a nuestra manera, ¿no? Y entendiendo como la familia como un único cuerpo emocional, ¿no? Que se va dando relevo de las emociones el uno al otro, ¿no? La familia como un cuerpo vivo que se transforma y que no tiene una sola mirada, sino múltiples, las de todos sus personajes. Esa era la complejidad. Digamos que nos hicimos muchas preguntas, ¿no? Tuvimos que llegar a conocer muy bien a los personajes que retratábamos, y eran muchos personajes y muchas relaciones entre ellos, porque podemos decir que la complejidad del guión de Alcarràs tenía que ver con crear relaciones entre personajes y concebir una historia coral y sin jerarquías en el punto de vista, ¿no? Y para ello, más allá de pensar una evolución en la historia, ¿no? un punto de giro, crear arcos de personaje, más allá de todo esto, trabajamos en base a 2 premisas, ¿no? Por un lado, estaba algo que tenía que ver con la energía, ¿no? Se trata de algo quizás bastante intuitivo y que tiene que ver con los cambios de ritmo en la historia, y nos fue muy bien pensar el guión desde la energía para saber cómo pasábamos de una escena a la otra, ¿no? Y la otra premisa fue pensar la película desde los relieves entre personajes para ver cómo pasamos de un personaje a otro, ¿no? Eso suponía borrar y empezar de nuevo, hacer versiones del guión. Spoiler, hubo 21. No vivía cada versión como un proceso de duelo de la anterior versión, quizás porque en el fondo no eran versiones tan distintas, ¿no? Esto sobre todo si pienso en las últimas 10 versiones. Porque tuvimos 21 versiones, ¿no? Si pienso en las primeras, sí que cada versión cambiaba mucho. De hecho, recuerdo que una de las primeras versiones, el abuelo no hablaba en toda la película hasta el final. O también escribimos una versión, por ejemplo, donde el punto de vista de toda la historia eran los niños, ¿no? El pasar de una versión a la otra no era tanto un ejercicio doloroso de perder cosas, sino un trabajo
de llegar a encontrar el equilibrio entre todas las piezas del universo coral que habíamos construido, ¿no? Lo que a menudo nos obligaba a tener que volver atrás, porque de repente dejábamos de sentir a un personaje y sentíamos más a otro. Y de debates tuvimos muchos. De hecho, más que escribir, debatíamos, ¿no? La discusión y el debate se producían sobre cada decisión, hasta quién cerraba o quién abría una puerta, cuidando, como vemos, hasta el mínimo detalle. También llegábamos a discutir durante mucho rato sobre cuestiones más a priori que parecen más pequeñas, ¿no? Como puede ser la mirada de un personaje, ¿no? Recuerdo, así como para poner un ejemplo, la escena de la siesta, que discutíamos mucho si primero Mariona tenía que cerrar la puerta y después mirar al abuelo, ¿no? Por ejemplo, que son debates que pueden parecer absurdos, pero que pienso que no lo son en absoluto, porque después sabíamos por qué habíamos llegado a tomar esta decisión y no otra, ¿no? Y esto era muy importante tenerlo claro para que en el rodaje estuviéramos seguros y no dudar, ¿no? No dudar frente a este tipo de decisiones. ¿Te da seguridad, Carla, Esto es tremendo, esta anécdota. Te da esa seguridad tanto también como directora, que trabajas mucho el guión, llevarlo muy trabajado? Sí, sin duda. Es que aparte, claro, como la coralidad era tan compleja y hay tantos personajes, si no íbamos a este nivel de detalle nos podíamos perder mucho, ¿no? Y dónde colocar la cámara en el caso de esta película, que no hay un punto de vista único, era un gran tema que trabajamos, bueno, pues desde el guión a ese nivel que decía Arnau, ¿no? Realmente que el guión ya te guiaba un poquito para entender con qué personaje teníamos que estar en cada momento, y luego yo hice una primera planificación cuando aún no habíamos cerrado el guión, que empezó también a darnos pistas de cuando había dudas sobre el punto de vista, y hicimos una lectura de guión que fue un ejercicio súper interesante durante una semana entera con todas las jefas de equipo y Arnau también, evidentemente, para discutir precisamente esto del punto de vista, ¿no? Y fue una semana donde solo hablamos de esto para entender muy bien con qué personaje teníamos que estar en cada momento y no perdernos durante el rodaje, porque había tantos que era fácil, ¿no? De repente dices, pues la niña está siendo más guay, pues la filmamos a ella, ¿no? Y es como, no, en ese momento venimos de donde venimos, vamos donde vamos, entonces tenemos que estar con X, ¿no? El casting. Cuando recibí el guión de Alcarràs, a principios del 2019, que me lo pasó Carla y la productora María, ya detectamos que había que buscar más de 40 personajes, 15 de ellos además con lazos familiares y 10 de ellos casi con el mismo protagonismo en la película. Ya vimos que era un casting que había que arrancar con mucho tiempo, que fue un proceso de casi, entre una cosa y otra, 2 años de casting, y es algo que jamás en mi vida había hecho, un proceso tan largo, y creo que tanto Carla como la productora eran conscientes de que necesitábamos ese tiempo para poder encontrar todos los personajes. Mireia Juárez, directora de casting. Esto es una pequeña revolución. Sí, Mireia decía, este es el casting más largo de la historia del cine español, ¿no? Claro, fue largo. A ver, por un lado, o sea, yo creo que hubiera sido 1 año si no fuera porque luego vino la pandemia, tuvimos que posponer 1 año el rodaje y retomamos el casting porque había algún papel, pues que los mellizos nos habían crecido, ¿no? O sea, como algún secundario que nos faltaba, que no habíamos buscado suficiente. Pero yo siempre pienso que este casting en pandemia no hubiera sido posible. O sea, porque lo que hacíamos era ir a las fiestas mayores, ¿no? O sea, teníamos un equipo súper potente de 5 o 6 personas que estaban yendo a las fiestas mayores para mirar y invitar a la gente a venir al casting, ¿no? Y claro, ahí era mucha gente junta sin mascarilla, ¿no? Claro. Y que les apetecía venir porque en esta zona no se ha filmado mucho. Entonces vimos como 9.000 personas, o sea, fue una locura muy grande. Cuando se hizo la selección sí que hubo algunos momentos donde hicimos parejas para ver qué aportaba un personaje al otro, ¿no? Pues y al final qué aportaba el personaje de Dolors a Quimet, y entonces depende de la Dolors que teníamos le aportaba una cosa diferente, o también pues la niña con los gemelos, que era muy importante
importante, ¿no? Que la niña llevara un poco las riendas y los llevara así. Cuando veáis la película ya veréis, ¿no? Que un poco cómo funcionan estos roles. Al final es unos roles que tenían que funcionar entre ellos. Pues que tenemos una familia nueva, o sea, hemos aprendido muchas cosas, es una experiencia muy humana y nos ha ayudado mucho a mí, por ejemplo, yo he trabajado mucho lo que es la paciencia, yo no tengo la paciencia que tiene un personaje, él no tiene los gritos que tiene su personaje, el niño es igual, o sea, es igual. Sí, yo la verdad que sí. Es auténtico. Y como todos chavales de su edad. Hasta que llegan a cierto punto, cariño. Ya maduraremos. Ya no. Que va. Y pensad que es algo que a mí, por ejemplo, me emociona mucho, que por ejemplo ahora para la Muna se han juntado y la han celebrado como si fueran una familia de verdad, y eso es muy emocionante. Mireia Juárez, directora de casting, que ya había trabajado con Carla en verano 1993, buscaron a los actores en el campo, en los pueblos, en las fiestas patronales y también en las protestas de los agricultores. Tenemos dos versiones de una misma historia, ¿vale? A ver, eso pasa. Carla tuvo la idea de ir a aprovechar las manifestaciones que había en ese momento con el tema de la fruta y ir a ver todos los países que estaban allí y aprovechar y ver cuáles nos podían encajar y de alguna manera entrarles y perseguirles un poquito y convencerles, ¿no? De que se presentaran al casting. Entonces al final lo bonito es que cuando les explicabas de qué iba la película, esto hacía que se animaran a presentarse, ¿no? Y porque se sentían muy identificados con el tema. Esta es una versión de ese proceso, la otra nos la da el propio Quimet en la película. A ver. Vas a una manifestación de agricultores y hay una chica por allí pesada que te... Es Mireia. No, Carla Bizar. Sí. Y bueno, y pues le dijimos de todo, la hicimos marchar y ella R. Sí, en mi caso fue así, ¿no? Y sin quererlo, pues mira, aquí estamos. Sí. Bueno, luego hay una cosa que no ha contado Quimet, que es que Carla Bizar era también parte del equipo de casting y coordinó mucho, y su padre estaba justo era agricultor también y estaba justo con Quimet en el momento en que Carla le fue a buscar. Y Quimet pues la echó básicamente, sí, hombre, y el padre le dijo algo así como: deberías ir a hacer el casting porque si te escogen te van a inmortalizar. Entonces a él le quedó como así la frase, ¿no? Y finalmente vino, sí. ¿Y cómo se sabe? O sea, ¿cómo es cuando eliges a alguien y dices es este? ¿Cómo se tiene? Porque recuerdo que con Verano también era, creo que decíais que la pequeña lo habías tenido al momento, pero ¿cómo lo tienes? ¿Cómo dices este es, hay que ir a por él? Claro, o sea, cuando ves a la gente, tú les invitas a venir y no sabes si van a ser esta persona o no. O sea, yo puedo tener un flechazo a nivel, ¿no? De, uy, esta persona que está por ahí me parece súper fotogénica o me apetece mucho filmarla, pero luego igual después a nivel de acting no funciona, ¿no? Y en el caso de, ¿no? En el caso de mis películas, a pesar de que no sean actores, tienen que actuar. Entonces hay un trabajo esencial de encontrar gente que pueda realmente actuar y entrar en el juego, ¿no? Que no es solo una cosa de trabajar con actores naturales que sean físicamente interesantes, ¿no? Entonces ahí el casting es muy importante. Entonces para mí hay unos ejercicios, ¿no? O sea, como unas improvisaciones que hacemos luego cuando estamos juntos en el casting, que son muy claves, que depende del proyecto, pueden ser unas u otras, pero siempre, o sea, en este caso, por ejemplo, había una improvisación muy, muy importante para todos los adultos, que era que hacíamos ver que Mireia, ¿no? Era la propietaria de las tierras y les decía que tenían que irse. Bueno, Mireia o la gente del equipo de casting, ¿eh? Siempre hicimos esta impro, ¿no? Y les decía a la gente que venían, mujeres, hombres, tal, que tenían que dejar la tierra. Y ver cómo ellos defendían el no dejar la tierra, para mí era muy, muy clave. O sea, por ejemplo, Quimet, cuando le dijeron tienes que irte, se puso a reír. Para mí fue como o sea, muy revelador, ¿no? De que alguien se ponga a reír en una situación así, es que está dentro. De tal manera, ¿no? Que se le dispara un mecanismo que es muy natural, que es la risa en situaciones donde te dicen algo que no te crees, ¿no? Entonces, o no sé, o la tía Pepita, ¿no? Que es esta señora de 85 años, que decía, no, yo no me voy a ir de aquí, que llevo toda la vida, tal. O sea, cómo ella lo defendió,
a través, o sea, un poco de la escucha y de sus argumentos, era un ejercicio muy revelador para entender si podían funcionar o no para los personajes. Jordi Pujol Dolcet, Anna Ortín, Xènia Roset, Albert Bosch, Ainet Junou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabó y Berta Pipó, hermana de la directora, fueron el resultado de un casting histórico. Como vemos, que solo leyó el guión una sola vez. También es verdad que se lo liábamos, ¿eh? A veces de lo que quería no hacíamos. No hacíamos nada. Y a partir de la lectura de ese guión se crea la familia sigue estando la misma, pero trabajando situaciones que van a pasar en la película. Però no ens el va deixar aprendre ni... No te lo dejó aprender. No, ni leer, ni nada. O sea, lo leímos aquel día y ya está. Carla es súper expresiva con los ojos. Y cuando veías que se le salían los ojos, y digo, ¡ay, corre! Sí, que la hemos liado aquí. Y Carla tiene las cosas muy claras. Sí. Solo una vez. Eres expresiva con los ojos. Sí, bueno, me pasa en general cuando trabajo que soy transparente, entonces cuando no estoy contenta con algo no sé fingirlo, la gente lo ve, ¿no? Y eso lo tengo que trabajar, porque no es algo de lo que esté orgullosa, porque a veces no hay que fingir un poco de no pasa nada, ya saldrá, y a mí no, eso no me sale, pero bueno, eso ya se dieron cuenta rápido. No, y lo del guión, sí, o sea, claro, estuvimos como 3 meses trabajando mucho a través de improvisaciones, ¿no? Y ahí venían todas las tardes, los fines de semana, tal, y íbamos como tejiendo las relaciones en función de lo que tenía sentido, ¿no? Pues un día Quimet y su hijo, un día el abuelo y la nieta, un día los primos, ¿no? O sea, poco a poco. Y cuando yo sentí que esto ya estaba ahí construido, que ellos sentían de verdad que eran una familia, ¿no? Pues fue cuando leímos una vez el guión, que ahora hace como un año, porque me acuerdo que era el día de Pascua, y lo leímos una vez, y claro, ellos se lo querían llevar a casa y yo les dije, no, me lo devolvéis, ¿vale? Aquí nadie se aprende nada. Y a partir de ahí, como el mes antes justo de rodar, fue cuando sí, o sea, ensayamos las escenas de la peli, o sea, en realidad las volvieron a leer y las volvimos a trabajar y entendieron un poco como el concepto de repetir en el rodaje, también de respetar el turno de palabra, ¿no? O sea, como que realmente el guión lo seguimos. Lo que pasa que desde un sitio que a ellos les parecía como que tenían cierta libertad también para decir las cosas como ellos quisieran, pero las cosas que estaban escritas, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Que no estamos preparados! ¡No me olvides! ¡Pástica por la sal! La película tenía 2 retos. El primero, como decía Mireia, lograr que fueran una familia. Miembros del jurado de la Berlinale, tras ver los créditos de la película, preguntaban cómo podía ser que los apellidos no coincidiesen. Daban por hecho que sí eran una familia real. Ahí está la magia de todo el proceso de Carla y Mireia. El otro reto, como en verano 1993, era el trabajo con los niños y su infinita imaginación. Recuerdo concretamente una situación en la que de pronto la madre de uno de los niños actores me comentaba que la niña de la película le preguntó a su madre, pero mamá, estar en esta película, ¿cuánto te está costando? O sea, la niña se había pensado que la madre estaba pagando para que la niña participara en la peli, ¿no? Ella se lo estaba pasando tan bien en el rodaje que pensaba que aquello era como una especie de campamento al que su madre le había apuntado, y me pareció una cosa maravillosa. En Málaga también le decías a Saura, ¿no? Gracias por enseñarme que el mundo de los niños tiene sombras y claroscuros, que tiene inteligencia, tiene profundidad, tiene un misterio que deseo filmar. Cuéntame lo que me vas a contar, el que la película no lo matan y a la niña tampoco. ¿Cómo sabes que no muere? Porque en el cine todo es mentira. Y de Víctor Erice, ¿no? De los dos, yo descubrí un poco como esa posibilidad de retratar el mundo de los niños como algo muy complejo, oscuro, salvaje, ¿no? También, pero sobre todo complejo. Y en el caso de Verano, pues es obvio porque es la historia de una niña, pero aquí también esos niños para mí tienen algo muy especial en el sentido de que con ellos empieza la historia, ¿no? Que es la historia de una familia que les echan de una tierra y a ellos son a los primeros que les echan porque les quitan
en el sitio de juego, ¿no? Entonces desarrollar un poco su trama para mí era muy interesante, ¿no? Para ver cómo los niños, ellos se pasan toda la peli buscando un nuevo sitio donde jugar, con lo que se adaptan casi más rápido que a los adultos a esta nueva situación, ¿no? A su escala, evidentemente, pero sí que es algo como que, no sé, que me gusta trabajar y que nos lo pasamos bien, como dice. O sea, yo también me siento, como había sido monitora de campamentos de verano y tal, o sea, cuando estoy con ellos es como también un poco no sé, o sea, como mi hora del patio, ¿sabes? De poder, cuando trabajo con niños, de tener, no sé, como un sitio de juego, ¿no? O sea, en realidad, cuando estamos actuando, yo le digo que vamos a jugar, ¿no? Es curioso que en francés y en inglés la palabra actuar y jugar es la misma, ¿no? Play o jouer, y aquí como que se diferencia, ¿no? Y para mí en realidad tiene mucho que ver. Entonces ese juego con los niños también es guay como llevarlo al terreno de los adultos, ¿no? El trabajo de ambientación. Es una película aparentemente sencilla, como si fuera un documental, como si hubiéramos ido a rodar tal cual está la vida. Pero ya desde el guión había muchísimas cosas y es una película muy compleja. Mónica Bernuy, directora de arte. Y hay muchos elementos que hemos tenido que, desde el departamento de arte, hemos tenido que poner ahí delante. Y entonces, una de las cosas casi más bonitas de nuestro trabajo es tener que hablar, documentarnos y hablar con la gente que nos cuente cómo es la realidad para que sea lo más natural posible y que pase sin que te des cuenta. Alcarràs podría definirse como slow cinema, lento, sencillo, aparentemente fácil, real, casi con una pátina documental que nos acerca a lo íntimo y a lo real, pero casualmente ha tenido una de las direcciones de arte más complejas. Habíamos visto tantas casas, o sea, a veces hay cosas como que las sientes desde el principio y hay otras que se convierten un poco en una decisión, ¿no? Y en el caso de la casa fue más una decisión porque habíamos visto muchas. También es verdad que no todas funcionaban porque buscábamos una cosa súper específica, que es una casa rodeada de melocotoneros, que encima tuviera piscina, que fuera habitable, o sea, como era una cosa realmente compleja, pero yo sentí que esta era la casa cuando fuimos ahí con el equipo, con Mónica, con la directora de foto, Daniela Cajías, también con Eva Baliño, la sonidista, con el equipo de producción y de dirección incluso, ¿no? Y cuando vi cómo la gente se sentía en esa casa, o sea, había algo como muy mágico en ese espacio, que todo el mundo se sentía muy a gusto, ¿no? Y yo sentí como que esto era importante, no solo para el rodaje, sino para la sensación que transmitía este sitio, ¿no? Como de sitio que era habitable, que era creíble, que una familia estuviera muy a gusto viviendo ahí, ¿no? Entonces fue realmente una decisión que vino muy a través de ver las reacciones del equipo, que es curioso, ¿no? O sea, no sé si alguna otra vez me había pasado eso. La casa y las tierras que la rodean sitúan a los personajes, pero hay más elementos definitorios, por ejemplo, un coche abandonado. El coche que sale al principio de la película, que es un elemento gracioso. ¡Ay! ¡Que me estamos preparando! ¡No me ayudes! Creo que en el guión era un 600, pero bueno, son esas cosas que encuentras por el camino. Y este vehículo en concreto lo vimos en una de las casas que fuimos a localizar, que lo tenía el dueño, que lo iba a reparar. Y no dijimos nada en ese momento, pero tanto Carlos como yo, como los que estábamos allí, nos quedamos y fichamos ese vehículo. Y digo, bueno, este lo vamos a utilizar. Y se lo pedimos al señor y sí, que nos lo prestó. Pero es un túnel, no podeu dir porque si no, ¡pam!, disparen. Es verano y los tres niños juegan con un coche abandonado en medio del terreno. El coche desaparece poco después. Han sido desahuciados de su lugar de juego. Es el primer aviso. ¿Cómo una grúa? Si una grúa no necesito. ¿Pero por qué? Es una de las escenas más naturales y significativas, pero hay más en este sentido. La familia se reúne para comer caracoles. La película está llena de detalles y uno de los detalles de vivencias es, claro, las comidas familiares. No, los caracoles estos son los que se hacían de toda la vida, siempre. Se hacían a la piedra. Con una piedra, pues metían los caracoles en invierno encima de la piedra y con esparto
Lo ponían encima y lo quemaban con un sal y tal. Y eso es el caracol más bueno que hay. Sí. Se hacían y se hacen a día de hoy aún. Claro, nos pasamos todo el día rodando una única comida y repetían y los pobres actores volvían a comer y a beber y a volver a comer. Y bueno, fue gracioso. Casi ellos sabían más de hacer caracoles, los actores, la familia Solé, que nosotros los atracistas. La composición de los planos y la fotografía de la ganadora del Goya, Daniela Cajías, nos regala escenas maravillosas como la del abuelo bajo una higuera o la de toda una familia mirando junta el fin de una época. Es un plano que dura un instante, pero que tiene ecos de las meninas en un juego de espejos con el espectador. Dejamos de estar en la butaca para adentrarnos en el terruño. Nada más inmersivo. Era muy importante para todos como intentar no idealizar el campo, ¿no? Y el trabajo. Y esto muchas veces se idealiza a partir de cómo se retrata con la cámara, de la luz que se usa, de a qué hora del día lo grabas. Del membrillo no, bueno, no, claro. Sí. O sea, no, y también porque, bueno, había una cuestión obvia de necesidad de estar a favor de los actores y por lo tanto priorizarlos frente a la luz o a otros factores del rodaje. O sea, eso por un lado. Pero aparte también como punto de partida, que necesitábamos o queríamos contar la peli desde dentro y ellos este paisaje y esta luz la ven todos los días, entonces no es tan especial, ¿no? Entonces yo creo que la poética tenía que venir por otro lado, no tanto por vamos a hacer fotos bonitas de ese paisaje, sino por cosas que pasan por los personajes, ¿no? Junio de 2021. Arrancamos con muchísima ilusión el rodaje. Entre restricciones, PCRs y mascarillas. Y al tercer día tuvimos que pararlo porque hubo un positivo dentro del círculo más cercano a los actores y tuvimos que parar el rodaje 5 días. Esto supuso un palo muy muy grande porque habíamos esperado tantísimo para arrancar el rodaje y con toda la ilusión y el esfuerzo de llegar hasta ahí y tener que parar fue duro. Fue unos días así como convulsos porque hubo que cambiar cambiar guión, cambiar localizaciones, reescribir cosas un poco sobre la marcha, pero bueno, pudimos retomar y todo el resto del rodaje fue relativamente bien, aunque tuvimos 4 casos de COVID más, pero no tuvimos que parar. Coincidió con la campaña de recogida del melocotón en verano. 8 semanas después terminaba. Llegaba la siguiente fase de la película. El montaje. Nosotros partimos de una versión en la que era básicamente, ¿no?, muy en bruto. Ana Faf, encargada de montaje. Tal cual el guión, todo montado, y eso duraba unas 4 horas. Evidentemente estaba todo dilatadísimo, faltaba, ¿no?, mucha tensión, mucha construcción, pero bueno, los primeros asambles, ¿no?, suele pasar que casi siempre los ves y dices, ¡ay madre! ¿Cuánto trabajo nos queda? Pero bueno, ese es como ese punto de partida a partir del que luego vas a trabajar. 4 horas eran el punto de partida para trabajar, para pulir, reescribir y redimensionar la película. También hubo algo muy bonito cuando vimos ese primer asamble, que evidentemente nos quedaba muchísimo trabajo por hacer, pero algo que compartimos mucho con Carla fue la sensación de que estábamos muy a gusto con la familia, ¿no? De que nos apetecía estar con ellos y de que los personajes, ¿no?, pues tenían la genuidad, el carisma, desprendían el cariño, ¿no?, que tenían que desprender, y eso pues fue algo muy importante. Us van bombar a baix, però és millor fer-ho a dalt perquè així l'aire surt millor. Vale, claro. Sí, m'ho va ensenyar un mecànic i des de que ho faig així a la primera sempre. Para el proceso de montaje, si utilizamos un sistema de montaje sobre papel en el que imprimimos cada uno de los planos que se habían rodado en unas pequeñas tarjetitas, ¿no? Imprimíamos un fotograma de cada plano y eso nos servía mucho para poder pensar la película, y también es una herramienta que, bueno, ya habíamos utilizado antes con Carla y yo la suelo utilizar en muchas de las películas en las que trabajo, que agiliza mucho el proceso, ¿no? Implica que en vez de cada idea que tienes o cada cosa que quieres probar,
en vez de hacerla directamente y ver si funciona o no funciona, ¿no? Pues es una manera como de pensar previamente, de colocar, de hacer como ciertas pruebas, hacer como pequeños simulacros en papel. Entonces a partir de aquí, ¿no? Pues te puedes imaginar qué lugar ocupa cada imagen, cada secuencia, cómo se construye, ¿no? Esa imagen, esa secuencia, ese bloque, y entonces a partir de ahí, ¿no? Pues vale, tienes las ideas, lo piensas en el papel, entonces pasas al programa de montaje, lo pruebas y entonces luego ahí ves, ¿no? Si funciona, no funciona, si hay que seguir trabajando, si hay que tirar por aquí, por allá, pero el proceso de montaje se convierte en un vaivén, ¿no? De idas y venidas entre lo que es el programa de edición y estos paneles que dan una información visual muy inmediata de cómo se está construyendo la película. En redes sociales, montadora y directora compartían una foto muy significativa. Habían impreso un fotograma de cada plano en una pared para ese proceso de artesanía que buscaba la naturalidad, una de las señas de identidad de la cineasta. Algo de lo que hablábamos mucho con Carla en la sala de montaje tiene que ver con la naturalidad, ¿no? Que desprende la película. Carla en su cine busca mucho, ¿no? Esta sensación de realidad, de naturalidad, y esto es algo que a veces parece que ¿no? Que tú pues pones la cámara, grabas y ya, ¿no? Todo es natural porque es real, y eso en verdad requiere de una construcción titánica, que evidentemente en el montaje lo trabajábamos muchísimo, ¿no? Y hablábamos mucho de esto, pero es algo que ya viene de todo un trabajo de concepción de la propia película, ¿no? Desde el guión, el casting, los ensayos, el trabajo con los personajes, las localizaciones, la puesta en escena, la manera de capturar estos cuerpos, estos movimientos, las relaciones entre los personajes, ¿no? Y esto, pues, claro, había como un trabajo increíble, súper estimulante para luego en el montaje poder trabajar y tener claro, ¿no? Qué momentos escogíamos, qué rostros, qué frases, para que pudiesen, ¿no? Desprender a Carla le gusta a veces hablar de que pueda entrar el error, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de cómo hacemos que entre la espontaneidad en algo que está tan preparado, ¿no? Con un equipo de rodaje, con toda una preparación, y cómo hacemos que pueda entrar, ¿no? como esa realidad en algo que en verdad está muy preparado y muy construido, ¿no? Y eso es un trabajo que tiene que estar muy presente desde principio a final de todo el proceso. El resultado final, 2 horas, no llega hasta el último día. Yo creo que es un momento muy mágico que sí que llega el último día, porque es el momento en el que haces un visionado y ya dices, ya está, ¿no? O sea, ya no hay nada que sobre, nada que desentone, nada que falte, lo vemos todo en su sitio, y es un momento muy mágico, ¿no? Porque de repente es la sensación de que todo está en su sitio y de que la película, como si dijésemos, ya camina sola, ¿no? O sea, como que cobra vida y de repente hay como una especie de distancia en ya que ya no sientes las costuras y ya incluso dejas de ver tus propias manos, ¿no? Del proceso de trabajo hecho en la película para que la película pues ya hable por sí misma. Citaba Carla Simón la película italiana El árbol de los zuecos. También le han servido de inspiración el amor por los personajes de Claire Denis, el uso del sonido y la construcción de los diálogos de Lucrecia Martel, o la mirada a la familia de Arnaud de Pléchin, influencias de su universo cinematográfico propio que bebe de la experiencia directa, pero que también entabla un diálogo con una nueva literatura. Mercè Ibars es una escritora que tiene un libro que se llama Tríptico de la Tierra. Als diccionaris no existeix la paraula agricultora. La dona rural hi surt com a pagesa o empresària agrícola. Ara, de llauradores n'hi ha fins i tot en els diccionaris. M'agrada dir-me'n llauradora de les lletres, en el meu cas. Una pagesa de l'escriptura, propietària del terreny. Que habla sobre esta zona de una manera espectacular, que yo no lo conocía, lo leí justo cuando estábamos cerrando el guión y me pareció como un alma gemela de la película, ¿no? Y bueno, luego está Irene Solà, ¿no? Con su Canto jo i la muntanya balla. Vam arribar amb les panxes plenes, doloroses, els ventres negres, carregats d'aigua fosca i freda i de llamps i de trons. Veníem del mar i d'altres muntanyes, i vés a saber de quins llocs més, i vés a saber què havíem vist. Sí, yo creo que está surgiendo, no solo en Cataluña, en Galicia también, ¿no? Hay escritoras escribiendo sobre el mundo rural.
Sí, poco a poco. Eso está, yo no las conozco a todas, pero tengo esa impresión, ¿no? de que nos apetece hablar de eso, ¿no? Quin plor més gran que duc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sent. En Alcarràs se habla del campo, de un modo de vida que languidece, de los ecos de la guerra civil, de ecologismo, progreso, trabajo, del feminismo en los entornos rurales y también de la familia. Hay cosas que están en riesgo y hay cosas que es mejor que evolucionen, como es el tema de las mujeres, ¿no? Porque en ese caso, o sea, yo veo que nosotros hemos retratado un tipo de mujer que existe mucho, aún hoy en día ahí, ¿no? O sea, donde los canguros a los niños están mal vistos directamente, o sea, es como eres mala madre si tienes un canguro, y eso existe, pero sí que veo como que, pues que vamos avanzando, pero hay sitios donde se avanza más rápido que otros, ¿no? Entonces, en este sentido, esto no está en peligro, sino que ojalá cambie y si puede ser un poco más rápido, mejor, ¿no? Pero sí que hay algo de... yo no soy muy optimista con el mensaje de la peli en relación a la agricultura, pero sí más en relación a la familia. Y evidentemente hay valores familiares en peligro ahora mismo, pero aquí, al menos en el país en el que vivimos, la familia es la familia y cuidado que eso no se destruye fácilmente. O sea, que yo creo que aún, y más después de esta pandemia, aún somos muy conscientes de la importancia de la familia como refugio, donde ser uno mismo, donde cuidarnos, que son los que están, pase lo que pase, ¿no? La naturalidad y el carisma de una familia que tiene la importancia de contar unas preocupaciones y un estado común al de tantas otras que intenta sobrevivir en este mundo de transición a otro. Los agricultores no es que sean pesimistas, son súper optimistas. Lo que pasa que, tal como van las cosas, es igual lo que seas, es que te arruinarás. Con este medio de vida, manera de vivir, te arruinarás si no cambian las cosas. No es que no quieran, no se puede. Nadie quiere dejar de ser agricultor. El que lo ha vivido, nadie quiere dejarlo. Pero claro, es que ni que no quieras, te va llevando a dejarlo. Y a lo mejor tú no lo dejas. Pero yo a mi hijo le das dando vueltas que antes esto no lo pensaba, ni lo pensaba nadie. Pues y dices, oye, mira, que se vaya, yo qué sé, que se haga una carrera y que no se quede en el campo. Y dije, claro, esto es porque las cosas van mal, ¿no? Si fueran bien, no bien, como iban, pues podrías vivir de la tierra y seguro que estarías orgulloso de que tu hijo o tu hija se quedara en casa viviendo la tierra, pero es que ni que lo quieras, tal como van las cosas, será imposible. Lo de queremos precios justos, no, eso no es de película, eso es real. Y digo que es lo único que hace falta para que la gente se quede en el campo. Alcarràs se mueve entre el pesimismo y lo luminoso. Claro, yo como mis tíos siguen cultivando la tierra, pues yo quería ahí un final luminoso, ¿no? Pero es verdad que poco a poco, cuando fuimos hablando con todos los agricultores que se presentaron al casting, pues mucha esperanza no tienen. O sea, son optimistas porque siguen cultivando la tierra y eso ya es como estar casi, como un ejercicio de resistencia, ¿no? Pero realmente su discurso sobre la agricultura y esa manera de hacer agricultura en familia es muy, sí, es pesimista, ¿no? Entonces, hablando con ellos me daba cuenta de que nadie veía luz. Y luego para mí hubo un momento muy revelador que tiene que ver con la manifestación que hablábamos antes, donde encontramos a Quimet, que me di cuenta que ellos estaban muy contentos porque estaban todos ahí y yo me di cuenta que realmente no eran tantos y que la mitad que la media de edad pues era que eran un poco mayores, que no hay tantos agricultores jóvenes, y no por falta de vocación o porque no quieran, es porque básicamente esto ya no es sostenible como lo era, ¿no? Y en relación a la agricultura, esta película, muy a nuestro pesar, no podía tener un final feliz, ¿no? No
No puede entenderse la historia de España sin entender la relación con la tierra. Tampoco se explica el momento presente sin mirar ahí. La tierra siempre ha estado en todo conflicto, el territorial, el económico, el social, el político. Es en el plano más íntimo, más humano, en la desmembración de una familia, donde sitúa su historia la directora catalana. Si quiero hablar de algo político, lo hago desde lo íntimo, porque siempre es así, ¿no? O sea, como lo político nos afecta a nivel muy, muy profundo. Y en ese sentido, o sea, si tú oyes a los agricultores hablar de economía, te cagas. O sea, hablan muy bien de economía porque les afecta muy directamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco, claro, pues yo siempre me siento como muy cómoda retratando la cotidianidad, las relaciones entre la familia y tal. Entonces era como ver cómo hacer en un momento dado un zoom out para ir contando que esto no era solo su historia, ¿no? Una película de resistencia. Si sus personajes resisten en la tierra, Carla Simón resiste haciendo un cine que nos reconcilia con la vida. El cine en la SER con Pepa Blanes. Les lleis que em posen no són necessàries. La gent... Guión y producción Pepa Blanes y José Manuel Romero. Diseño sonoro y realización Juan Aranaz. Agradecimientos Paula Álvarez y Ainhoa Pernaute, responsables de prensa de Alcarràs. Que té